Hola, ¿cuánto sabes de cultura general? Ponte a prueba con este reto. ¡Comencemos! ¿Cuál de estas enfermedades se transmite por la mordedura de animales infectados? ¿La rabia, la salmonelosis, la toxoplasmosis o la tuberculosis? La rabia. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? ¿San Juan, San Jorge, San José o San Pedro? San José. ¿Cómo se llama la fobia a la sangre? ¿Zoofobia, eritrofobia, dentofobia o hematofobia? Hematofobia. ¿Quién es el protagonista principal de la novela El Señor de los Anillos? ¿Harry, Gollum, Frodo o Legolas? Frodo. ¿En qué país se encuentra el río Ebro? ¿En Portugal, en España, en Dinamarca o en Brasil? En España. ¿Dónde nació el futbolista Lionel Messi? ¿En Chile, en Uruguay, en Argentina o en España? En Argentina. ¿De qué color es el azufre? ¿Amarillo, azul, verde o violeta? Amarillo. ¿Cuál país obtuvo más medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿China, Japón, Estados Unidos o Alemania? Estados Unidos. Genéticamente hablando, ¿cuál es el animal más parecido al ser humano? ¿El ratón, el perro, el ornitorrinco o el chimpancé? El chimpancé. ¿Qué tipo de cuentos escribía Edgar Allan Poe? ¿De hadas, de comedia, históricos o de terror? Cuentos de terror. ¿Cuál es la capital de Afganistán? ¿Islamabad, Kabul, Teherán o Asyabad? Kabul. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? ¿3, 4, 5 o 6? 5 estrellas. ¿Cuál cantante posee el álbum musical más vendido de todos los tiempos? ¿Michael Jackson, Mariah Carey, Elton John o Adele? Michael Jackson. ¿Con qué apodo es conocido el pintor renacentista Doménicos Theotokopoulos? ¿El Bosco, el Greco, el Ávido o el Romano? El Greco. ¿Cuáles países comparten las montañas rocosas? Estados Unidos y México, Canadá y Estados Unidos, Francia y España o España y Andorra. Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba el reino del legendario rey Arturo? ¿Midgard, Sherwood, Atlantis o Camelot? El reino de Camelot. ¿Cómo se llaman los organismos que no utilizan oxígeno en su metabolismo? ¿Aeróbicos, vivíparos, ovíparos o anaerobios? Anaerobios. ¿Cuál es la especialidad médica que se encarga de las enfermedades del aparato digestivo? ¿La endocrinología, la nefrología, la neumonología o la gastroenterología?
Gastroenterología. ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? ¿Canberra, Wellington, Sydney o Melbourne? Wellington. ¿Cuál es la moneda oficial de la India? ¿La libra esterlina, el dólar, la rupia o el yuan? La rupia. ¿Cuál deporte es practicado profesionalmente por Tiger Woods? ¿El baloncesto, el fútbol, el béisbol o el golf? El golf. ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Forrest Gump en la película de 1994? ¿Leonardo DiCaprio, Robin Williams, Tom Hanks o George Clooney? Tom Hanks. ¿Cuál es la ciudad más poblada del planeta? ¿Tokio, Ciudad de México, Shanghái o Bombay? La ciudad de Tokio. ¿Qué animal es Moby Dick? ¿Una ballena azul, un tiburón blanco, una orca o un cachalote? Un cachalote. En la película de Disney de 1940, ¿de qué material está hecho Pinocho? ¿De tela, de plástico, de madera o de metal? De madera. ¿Cuál canal une el mar Mediterráneo con el mar Rojo? ¿El canal de Suez, el canal de Beagle, el canal de Corinto o el canal de Kiel? El canal de Suez. ¿En qué país se encuentra el Estadio de Maracaná? ¿En México, en Brasil, en Portugal o en España? En Brasil. ¿Cómo se llama el trastorno genético en el que hay una reducción o ausencia del pigmento de los ojos, la piel y el pelo? ¿Hemofilia, amaurosis, talasemia o albinismo? El albinismo. ¿Cuál escritor británico creó al detective Sherlock Holmes, Charles Dickens, Roger Bacon, Arthur Conan Doyle o William Shakespeare? Arthur Conan Doyle. ¿Con cuál nombre fue bautizada la primera isla americana en la que desembarcó Cristóbal Colón? ¿San Salvador, la Española, la Reina o la Isabélica? San Salvador. ¿En qué parte de tu cuerpo se ubican las glándulas parótidas? ¿En la cara, en el tórax, en el abdomen o en la pelvis? En la cara. ¿En qué año se creó la Unión Soviética? ¿En 1919, en 1922, en 1932 o en 1933? En 1922. ¿Cuál país es el máximo productor mundial de trigo? ¿La India, México, China o Estados Unidos? China. ¿Qué nombre recibían los banqueros de la antigua Grecia? ¿Trapecitas, sibaritas, amonitas o adamitas? Trapecitas. ¿Cuál es el número telefónico de emergencia utilizado en países como Ecuador, Argentina y Estados Unidos? ¿El 111, el 511, el 911 o el 003? El 911. ¿Cómo se le denomina a la parte delantera de una embarcación? ¿La proa, la popa, babor o estribor?
La proa. ¿Qué descubrió Louis Pasteur en 1864? ¿La penicilina, las bacterias, los rayos X o la pasteurización? La pasteurización. Además del budismo, ¿cuál es la religión más practicada en Japón? ¿El cristianismo, el islam, el sintoísmo o el judaísmo? El sintoísmo. ¿Dónde se elaboraron por primera vez tejidos con seda? ¿En China, en la antigua Grecia, en la antigua Roma o en Babilonia? En China. ¿Cómo se llama el orificio situado en la parte central del iris por el que entra la luz al interior del globo ocular? ¿Esclerótica, retina, pupila o cristalino? La pupila. ¿Cuál órgano se ve afectado en la encefalitis? ¿El cerebro, el vaso, el páncreas o el hígado? El cerebro. ¿Hacia dónde apunta una brújula? ¿Hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste o hacia el norte? Hacia el norte. ¿Contra quién se enfrentaron España y Francia en la batalla de Trafalgar? ¿Contra Estados Unidos, contra Rusia, contra el Reino Unido o contra Italia? Contra el Reino Unido. ¿Cuál de estos artistas no formó parte del Renacimiento? ¿Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Sandro Botticelli o Vincent van Gogh? Vincent van Gogh. Antonio Stradivari se hizo famoso por sus violines, automóviles, trompetas o pinturas. Por sus violines. ¿Cuáles cataratas se encuentran en la frontera entre Argentina y Brasil? Las cataratas del Iguazú, las cataratas del Niágara, las cataratas Victoria o las cataratas Epupa. Las cataratas del Iguazú. ¿En cuál deporte se utiliza un piolet? ¿En el atletismo, baloncesto, en el béisbol o en el montañismo? En el montañismo. ¿Cuál género musical hizo famoso a Carlos Gardel? ¿La bossa nova, el flamenco, el tango o la bachata? El tango. ¿Quién es el autor de Los viajes de Gulliver? ¿Jonathan Swift, Alexander Pope, Daniel Defoe o Miguel de Cervantes? Jonathan Swift. ¿Cuál era el género musical de Bob Marley? ¿El jazz, el funk, el techno o el reggae? El reggae. ¿Cuál de estas compañías de fabricación de automóviles es japonesa? ¿La Chevrolet, la Toyota, la Dodge o la Chrysler? La Toyota. ¿Cómo se llama el trastorno en el que el individuo siente una necesidad irresistible de robar? ¿La cleptomanía, la piromanía, la mitomanía o la anglomanía? La cleptomanía. ¿En cuál región del cuerpo se encuentran las glándulas paratiroides? ¿En el abdomen, en la pelvis, en la cara o en el cuello? En el cuello.
¿Cómo se llama el tramo de mar que separa América del Sur de la Antártida? ¿El Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake, el Cabo de Hornos o el Estrecho de Bering? El Pasaje de Drake. ¿Cuál es el país sin salida al mar más grande del planeta? ¿Bolivia, Paraguay, Serbia o Kazajistán? Kazajistán. ¿Quién está considerado como el dios destructor en el hinduismo? ¿Vishnu, Brahma, Lakshmi o Shiva? Shiva. ¿Cuál de estos grupos sanguíneos es conocido como el receptor universal? ¿AB negativo, A negativo, A positivo o AB positivo? AB positivo. ¿Quiénes eran los esclavos de los espartanos? ¿Los hoplitas, los hilotas, los romanos o los atenienses? Los hilotas. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia el origen de las palabras? ¿Etiología, etimología, epistemología o etnología? La etimología. ¿Cuál es la capital de Senegal? ¿Pretoria, Abuya, Niamey o Dakar? La ciudad de Dakar. ¿Quién creó la franquicia de películas La Guerra de las Galaxias? ¿George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron o Quentin Tarantino? George Lucas. De acuerdo a la película, ¿qué tipo de ser vivo es E.T.? ¿Un animal, una planta, un humano o un extraterrestre? Un extraterrestre. ¿Cuál de estos virus se propaga por el consumo de alimentos contaminados? ¿El VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis A o el influenza virus? El virus de la hepatitis A. Si el radio de una circunferencia mide 13 centímetros, ¿cuánto mide su diámetro? 39 centímetros, 9 centímetros, 26 centímetros o 7 centímetros. ¿26 centímetros? ¿En cuál ciudad se encuentra la escultura El David de Miguel Ángel? ¿En Roma, en Nápoles, en Milán o en Florencia? En Florencia. ¿Cuál es el océano más pequeño del mundo? ¿El Ártico, el Antártico, el Índico o el Atlántico? El océano Ártico. ¿Dónde se encuentra el Museo del Hermitage? ¿En Francia, en España, en Italia o en Rusia? En Rusia. ¿Cuál es el alimento favorito de Winnie Pooh? ¿Cerezas, pastel, miel o pescado? La miel. ¿Qué animal es Garfield? ¿Un gato, un perro, un pájaro o un elefante? Un gato. ¿En cuál ciudad estadounidense se encuentra el Central Park? ¿En Phoenix, en Nueva York, en Chicago o en Jacksonville? En Nueva York. ¿De qué color es la piel de un oso polar? ¿Blanca, negra, marrón o gris? Aunque su pelaje se ve muy blanco, su piel es negra.
¿Con qué término se describe la pérdida total de la voz? ¿Otalgia, hematemesis, afonía o anorexia? Afonía. ¿Cuál es el alimento favorito de los koalas? ¿El eucalipto, el bambú, el girasol o los insectos? Las hojas de eucalipto. ¿Cuáles países comparten el territorio de la isla La Española? Cuba y Haití, Cuba y Jamaica, República Dominicana y Haití o Haití y Jamaica. República Dominicana y Haití. ¿En qué año se tomó la primera fotografía a color? ¿En 1904, en 1902, en 1861 o en 1856? En el año 1861. ¿Cómo se llaman los caracteres utilizados en la escritura del idioma japonés? ¿Kanjis, genjis, chihiros o ghiblis? Los kanjis. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia estadísticamente a las poblaciones humanas? ¿La censografía, la antropología, la sociología o la demografía? La demografía. ¿Cuál de estas enfermedades se produce por un desequilibrio en la actividad eléctrica del cerebro? ¿La epilepsia, la meningitis, el Alzheimer o el mal de Parkinson? La epilepsia. ¿En cuál de estos deportes de combate están prohibidas las patadas? ¿En el taekwondo, en el muay thai, en el boxeo o en el karate? En el boxeo. ¿Cuál de estas es una pintura de Leonardo da Vinci? ¿La Gioconda, la Última Cena, Salvator Mundi o todas las anteriores? Todas las anteriores. ¿Dónde se encuentra la sede de la Organización de las Naciones Unidas? ¿En Madrid, en Nueva York, en Ámsterdam o en Londres? En Nueva York. ¿En cuál país se encuentra la mayor parte del monte Roraima? ¿En Guyana, en Brasil, en Colombia o en Venezuela? En Venezuela. ¿Cómo se llaman las construcciones cilíndricas diseñadas para almacenar granos? ¿Silos, graneros, aserraderos o canteras? Silos. ¿A qué le teme una persona que sufre de heliofobia? ¿Al aire, a la noche, a la luz solar o a la lluvia? A la luz del sol. ¿Cuál de estos es un animal carroñero? ¿El cuervo, la vaca, la serpiente o el gato? El cuervo. ¿Cuál es el material más utilizado en la fabricación de chalecos antibalas? ¿La goma, el caucho, la madera o el Kevlar? El Kevlar. ¿Cuál es el símbolo químico del rodio? ¿RO, RD, RI o RH? RH. ¿Cuántos metros de largo debe medir una piscina olímpica? ¿15 metros, 25 metros, 50 metros o 100 metros? 50 metros. ¿En qué animal está inspirado el superhéroe Batman? ¿En el león, en la serpiente, en la araña o en el murciélago?
En el murciélago. En la tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿a cuál familia pertenece Julieta? ¿A la familia Capuleto, a la familia Montesco, a la familia Escala o a la familia de la Mancha? A la familia Capuleto. ¿Cuál país es el máximo productor de queso a nivel mundial? ¿Francia, Italia, Alemania o Estados Unidos? Los Estados Unidos. ¿Cuál instrumento musical toca Carlos Santana? ¿La batería, la guitarra, la flauta o el bajo? La guitarra. ¿De qué país es originaria la empresa de relojes Rolex? ¿De Francia, de Italia, de Noruega o de Suiza? De Suiza. ¿De cuál novela es protagonista el personaje D'Artagnan? ¿Los Tres Mosqueteros, Un Mundo Sin Fin, El Barón Rampante o El Jugador? De Los Tres Mosqueteros. ¿Con cuál parte del cuerpo está prohibido anotar un gol en el fútbol? ¿Con la espalda, con el pie, con la cabeza o con la mano? Con la mano. ¿Qué estudia la carcinología? ¿El cáncer, los crustáceos, los minerales o los gusanos? Los crustáceos. ¿De qué país es originario el plato ratatouille? ¿De Letonia, de Bélgica, de Polonia o de Francia? De Francia. ¿Con qué nombre se conoce popularmente a la bandera de Argentina? ¿La tricolor, la bicolor, la albiceleste o la platense? La albiceleste. ¿Cuál es la capital más austral de América? ¿Bogotá, Montevideo, Buenos Aires o la Asunción? Montevideo. Para esta última pregunta te voy a pedir que me dejes escrito en un comentario la respuesta que consideras correcta. ¿Qué deporte practican profesionalmente las hermanas Venus y Serena Williams? ¿El baloncesto, la natación, el béisbol o el tenis? Hey, ¿qué tal te fue en el test? Escríbeme en un comentario tu resultado final. Para apoyarme, puedes darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón. Si quieres seguir aprendiendo mientras la pasas bien, recuerda que en el canal hay miles de preguntas de muchísimos temas. Así que solo tienes que escoger el video que más te guste y prepararte para poner a prueba tus neuronas. Y como siempre, te espero en la siguiente dosis de cultura. ¡Hasta pronto!